que vamos a analizar esta noche en la dirección de que hoy es un día santo del Señor de decisiones. Entonces veamos el libro de Mateo capítulo 27, versículo 19. Un viernes como hoy, pero no de esta fecha, sino un viernes hace mucho tiempo atrás, dice la Biblia así, Mateo 27, 19. Mateo 27, 19. Estamos analizando aquí la primera decisión de un hombre. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿De quién estoy hablando? Mateo 27, 19. Dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Primer personaje, un viernes como hoy, pero de hace muchos años, y no en esta fecha, sino en una fecha que no sabemos cuándo fue, estaba Jesús delante de Pilato. Estaba allí frente a Pilato. Y Pilato, sin saber qué hacer, sin saber qué decisión tomar. Permíteme decirte que Pilato sabía, él al platicar brevemente con Jesús, él se dio cuenta que Jesús era inocente. Pilato se dio cuenta que Jesús era inocente. Sin embargo, para no mancharse, para no quedar mal delante del pueblo, te voy a decir lo que hizo. Él dijo: Jesús es Galileo, ¿verdad? Sí, le dijeron la gente, él es Galileo. Pues que vaya con Herodes, que Herodes resuelva mi problema. Pasando aquí, que Herodes resuelva mi problema. Sí, que Herodes resuelva mi problema. Claro, porque él no quería tomar una decisión. Él sabía que Jesús era inocente, pero él no se atrevió a tomar la decisión. Así que lo mandó con Herodes. Mis amados hermanos, la historia usted se la sabe. Herodes tampoco lo encontró culpable. Así que allí viene Jesús con Pilato. Y al venir con Jesús, otra vez con Pilato, otra vez Jesús, Pilato se vuelve a preocupar. Y mis amados hermanos, esta noche en el primer personaje que vamos a analizar, se analiza la misericordia de Dios. Se ve el plan extraordinario de la salvación que está al alcance de todas las personas. Pilato está sentado en el tribunal pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Jesús es inocente. La gente lo acusa de algo que él no ha cometido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando él está en el valle de la decisión, su esposa le envía una carta. Hay cartas bien recibidas. Hay cartas que uno no quiere recibir, como un estado de cuenta. Los estados de cuenta uno no los quiere recibir. Pero esta carta llegó en el momento exacto. Escúchame bien, es que Dios a la vida de las personas siempre llega en el momento exacto. Repito, en la vida de las personas, Dios siempre llega en el momento exacto. Dios llega en el momento exacto. Y la carta, el soldado se abrió paso entre la multitud y llegó hasta Pilato y le dijo: Pilato, tu mujer te envía esta carta, léela. Y la leímos ya. Dice la carta decía: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Yo alabo la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios se apiadó de Pilato y de su esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la misericordia de Dios, hermanos. Es el plan de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios le reveló un sueño a la mujer de Pilato? Porque salvar a Pilato. Dios también tenía planes de acercarle la salvación a Pilato. ¿Y de qué forma? Jesús era la salvación y Jesús estaba frente a Pilato. Jesús es el don de vida y Jesús estaba frente a Pilato. Y sin embargo Pilato está decidiendo: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? ¿Lo salvo o no lo salvo? Mira lo que son las cosas. ¿Quién iba a salvar a quién? ¿Pilato a Jesús o Jesús a Pilato? ¿Quién iba a salvar a quién? ¿Pilato a Jesús o Jesús a Pilato?
Por ese momento, Pilato podía salvar a Jesús. Sin embargo, Jesús estaba allí frente a Pilato para salvarlo, para darle una oportunidad, para darle una esperanza de salvación. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¡qué maravilla! La carta llegó en el momento exacto, cuando más se necesitaba, cuando más se quería, llegó la carta y Pilato la leyó. Que no tenga nada que ver con este hombre. Y quedó viendo a Jesús. Y el deseo de todas las gentes dice, mis amados hermanos, que Dios le había revelado a la mujer, a la esposa de Pilato, todo lo que había pasado con Pilato. Vio la mujer a Jesús frente a Pilato, vio a Barrabás, vio toda la escena de burla que tuvieron los soldados con Pilato. Todo lo vio. Dios se lo reveló. Ahora, ¿por qué Dios le reveló semejante sueño? Bueno, es que teníamos que recordar el plan de salvación. Acuérdense que Dios decidió revelarle un sueño a un hombre llamado Nabucodonosor. ¿Y por qué? Porque Dios tenía planes especiales para Nabucodonosor, para el mundo entero. En este caso, Dios le reveló un sueño de todo lo que iba a sufrir Jesús a la esposa de Pilato, porque Dios también tenía un plan especial para Pilato. Dios llega en el momento exacto. Dios llega en el momento exacto. Te voy a decir algo. Justo cuando Él está tomando la decisión, Él sabía que Jesús era inocente. Es más, la misma Biblia dice que Pilato se dio cuenta que los escribas y fariseos lo habían entregado solo por envidia. Pilato se dio cuenta. Y justo en ese momento, hermanos, llega la carta para salvar a Pilato. Sin embargo, cuando él está a punto de tomar la decisión de dejar libre a Jesús, justo cuando está listo para dejar salvo a Jesús, los escribas y fariseos le dicen: si tú sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Si tú no sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Y mis amados hermanos, te debo decir algo. Te debo decir que Pilato decidió quedarse con el favor del cielo y negar a Cristo Jesús. Pilato decidió entregar a Cristo Jesús a la burla, al escarnio. En el afán de salvarse, te voy a decir algo. Él dijo: tráiganme una bandeja, una jícara, como le llamamos nosotros, una palangana, y le trajeron una palangana con agua. Y dijo: miren, me lavo las manos porque yo soy inocente de Jesús. ¿Saben, hermanos, cuán fácil es dejarle que otros tomen la decisión? Cuán fácil es que otros decidan por mí. Varias familias, en una ocasión una mujer me dijo: pastor, yo me voy a bautizar, pero cuando mi esposo se entregue a Jesús, yo también me voy a bautizar. Otro joven de unos 13, 14 años me dijo: pastor, cuando mi papá se bautice, yo me voy a entregar a Jesús. Parecemos a Pilato, que si la gente aprueba nuestra decisión, nosotros avanzamos. Pero si la gente no aprueba nuestra decisión, entonces nosotros desistimos. Es fácil hacer eso, dejar que otros decidan por nosotros. Mis amados hermanos, si hay algo que aprendemos de Pilato, es que las decisiones las debes tomar tú. No debe tomar decisión tu esposo, tu esposa, tus hijos. No, señores, la decisión para aceptar a Jesús la tomas tú, y la tomas hoy, en este momento. Por eso, la primera lección que aprendemos aquí es: Dios es un Dios que nos acerca la salvación a la puerta de la casa. Apocalipsis 3:20, ¿sabes lo que dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo voy a entrar a él. Es decir, la salvación está a la puerta de nuestra casa. A Pilato se la llevó al mismo palacio. A la mujer de Pilato se la llevó en sueños a su misma casa. No permitas que nadie decida por ti. Decide entregarte a Cristo Jesús
por ti mismo. No cuando tu esposa, cuando tu esposo se entregue, cuando toda tu familia se entregue. Hay quienes sueñan con que toda la familia se entregue a Dios y en ese momento también se van a entregar. No, hermano. El segundo personaje que aprendemos aquí, la encontramos en Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos capítulo 15, versículo 21, dice así. Miren lo que dice la Escritura. Usted conoce a este otro personaje. Ambos personajes están en relación con el último día antes que Jesús muriera, que es ese viernes. Dice la Escritura aquí en Marcos capítulo 15, versículo 21. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice. Obligaron a uno que pasaba. Obligaron a uno que pasaba. ¿Quién era ese que pasaba? Simón de Cirene. ¿Has escuchado de Simón? Sí, yo también he escuchado de Simón. ¿Quién era Simón de Cirene? La Biblia menciona que era padre de Juan y Rufo. Saben que los estudiosos, los expertos nos dicen, te voy a decir que nos dicen, que Juan y Rufo eran ya discípulos de Jesús. Perdón, Alejandro y Rufo eran ya discípulos de Jesús. Es decir, que Simón había escuchado sobre Jesús. Él no era discípulo de Jesús. Sus hijos sí eran discípulos de Jesús, pero él todavía no había aceptado a Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Él todavía no había aceptado a Jesús, pero sus hijos ya eran sus discípulos. Y te voy a decir algo, hermano. Te voy a decir algo. Mira lo que dice la Biblia, que fue obligado. ¿Fue qué? Obligado a llevar la cruz de Jesús. ¿Por qué Simón tuvo que tomar forzada la cruz de Jesús? ¿Por qué tuvo que ser obligado a llevar la cruz de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor después que te cuente esto me vas a entender. Voy a hacer la pregunta. ¿Por qué Simón tuvo que ser obligado a llevar la cruz de Jesús? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaba Judas? Pero no Iscariote, el otro Judas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús para llevar la cruz, para ayudar a Jesús? ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué tuvo que ser obligado un hombre que no tenía nada que ver de manera directa con Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser llevada la cruz por alguien ajeno a Jesús? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos? Pero te digo algo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tuvo Simón en llevar la cruz de Jesús! ¡Qué privilegio tuvo Simón de llevar la cruz de Jesús! Pero no solamente tuvo un gran privilegio, sufrió con Jesús. La Biblia dice que ya no podía cargar esa cruz. Y Simón llevó la pesada cruz de Jesús. ¡Qué privilegio! ¿Dónde estaban sus discípulos? Que habían dicho, Señor, nosotros estamos dispuestos a morir por ti. ¿Dónde estaban? Estaban escondidos porque tenían miedo. Estaban escondidos porque tenían miedo. Mientras tanto, otro estaba tomando el lugar que ellos debieron estar teniendo. Es decir, Juan, el discípulo amado, aunque iba cerca de Jesús, ni él mismo se atrevió a cargar la cruz de Jesús. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, algo interesante. Que de alguna forma, que de alguna manera, hay personas que aunque no están con nosotros todavía, te voy a decir algo.
van a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Aunque no están con nosotros, van a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Salvación cerca de su casa, enfrente, platicó con Jesús. Simón fue obligado. ¡Qué privilegio! Te digo algo, nosotros también somos discípulos de Jesús y somos invitados a cargar la cruz de Jesús. Somos invitados a cargar la cruz de Jesús. Se cuenta que un hombre estaba platicando con Dios. Él iba cargando una cruz de espinas, rosas. Esa cruz lo lastimaba a este hombre. Iba peleando con Dios, iba haciendo berrinches con Dios. Y le dijo, Señor, le gritó, Señor, esta cruz está muy fea, está muy pesada, me lastima, me hiere. Yo sería feliz con una cruz, yo llevaría tu cruz, si tan solo fuera de oro. ¿Si fuera de qué? De oro. Yo sería feliz, dijo el hombre. Y Dios le dijo, ¿estás seguro? Sí, yo sería feliz si tú me das una cruz de oro, yo la llevo feliz. ¡Qué emoción! Imagínate la gente. Me va a admirar, ese hombre lleva una cruz de oro. Y Dios le dijo, está bien. Y le dio su cruz de oro. Y iba el hombre por la vida llevando su cruz de oro. Cuando lo vieron unos ladrones, se acercaron a él, lo golpearon, lo hirieron y se llevaron su cruz. Quedó herido y allí herido le dijo, Señor, mejor regrésame mi cruz. Regrésame mi cruz. Tú y yo somos invitados a cargar también la cruz de Jesús. Y Jesús dijo así, si alguno viene a mí y no toma su cruz, no es digno de mí. Por favor, amado hermano, no estuvimos allí cuando Jesús estaba yendo al Calvario. No estuvimos allí como los discípulos, hubiéramos huido, hubiéramos sido cobardes. Pero hoy, siglo XXI, 2020, 10 de abril, estamos aquí listos para tomar la cruz de Cristo Jesús. En medio de esta crisis, ¿estás dispuesto a tomar la cruz de Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, con gusto llevo tu cruz? ¿O te quedarás viendo como Simón, alguien desconocido, alguien que no ha estado cerca de Jesús, lleve la cruz de Cristo? Eso nos recuerda, hermanos, que el cielo nos reserva sorpresas. Que hay muchas personas que aceptarán a Jesús en el último momento de esta historia humana. Por favor, hermano, acepta a Cristo Jesús. Toma la decisión correcta. Tomó la decisión correcta. ¿Y por qué digo tomó la decisión correcta? Porque aunque dice allí que fue obligado, él pudo haber preferido morir que sufrir, que padecer la burla con Jesús. Decisiones acertadas. El último personaje, los últimos personajes, cuando nos acercamos hacia la cruz, dice el libro de Mateo capítulo 27, versículo 38. Mateo 27, capítulo 27, 38, dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. Dice la Escritura, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y de pronto, mis amados hermanos, uno de los ladrones le empieza a decir a Jesús, tú, que dices que eres el Mesías, desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Pero había el otro ladrón. El otro ladrón. Dice el deseo de todas las gentes, que había estado analizando toda la situación que había pasado con Jesús. Pero escúchame bien, hermano, escúchame bien. Yo doy gloria a Dios por esto.
El espíritu de profecía dice que este ladrón no había sido malo toda su vida. Es decir, que las malas compañías lo habían corrompido. Los amigos lo habían desviado del camino correcto. Los amigos lo habían llevado por las sendas equivocadas. Sin embargo, el Espíritu Santo había estado trabajando en el corazón del ladrón y lo había estado llamando hacia él. Qué lindo, hermanos. Qué lindo Dios. Gloria a Dios. Allí estaba el ladrón observando todo lo que pasaba a Jesús. Vio cómo la gente, escuchó cómo la gente prefirió a Barrabás. Vio cómo no pudo caminar con su cruz. Escuchó la burla de los sacerdotes, de los ancianos, de los judíos. Allí estaba el hombre reflexionando. ¿Acaso perdería la mejor oportunidad de su vida? Al final de todo iba a morir. ¿Qué más le podía esperar a este hombre? ¿Qué más le podía esperar a este hombre? ¿Qué le podía esperar a este hombre? Y mientras todos estos pensamientos pasaban por su mente, le dijo a su compañero: oyes, ¿no te da pena? Tú y yo estamos aquí porque merecemos este castigo. Estamos aquí porque merecemos este castigo. Pero este hombre no ha hecho nada. Él es inocente. Él es inocente. Él no ha hecho nada. Bendito Jesús, que no rechaza a nadie. Y el ladrón voltea su rostro hacia Jesús y le dijo unas palabras que a mí me parten el corazón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras de fe, palabras de confianza, palabras de entrega, hermano. Le dijo al ladrón, le dijo a su compañero: tú y yo estamos aquí porque merecemos, hemos hecho lo malo, pero él no ha hecho nada. Y Jesús escuchó como una melodía el clamor de ese ladrón. Y le dijo: tú vas a estar conmigo en el paraíso, en el reino. Qué maravilloso Jesús, hermanos, que aún en el último momento de su vida está dispuesto a dar palabras de ánimo al pecador empedernido. Qué maravilloso Jesús, que en la víspera de su vida está dispuesto a tenderle la mano a un pecador que no tiene esperanza. Qué maravilloso Jesús, que en el último día de nuestra vida nos llega, nos acerca a la salvación. Qué maravilloso, mis amados hermanos. ¡Qué maravilla! Bendito sea el nombre de Dios. Y es que para eso había llegado Jesús. Jesús había llegado para morir. Jesús había llegado para dar salvación a todo el mundo. Mis amados hermanos, hay 3 decisiones poderosas que hemos analizado en esta tarde-noche. La primera decisión: Pilato y su esposa. Pilato dejó que otros decidieran por él. Y la Biblia dice, el Espíritu de Profecía dice, que después de unos años, Pilato fue removido de su cargo. Pasó al olvido, pasó a la historia. Y él, de acuerdo a Apocalipsis 1:7, va a resucitar para ver a Jesús. La salvación en su mano y la rechazó. Tuvo la salvación en su mano y la rechazó. Y va a resucitar solamente para ver a Jesús viniendo con poder y gran gloria. El otro personaje que analizamos es Simón. Hay quienes dicen que Simón puede haber sido el que se menciona en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 1. Allí se menciona a un tal Simón el Níger o el Níger. Simón Níger o Níger significa el color de la persona.
es el negro, Simón el negro, y los de Cirene eran negros. Hay quienes dicen que Simón, después de haber pasado tan cerca de Jesús y de que sus hijos fueran discípulos de él no se resistió más al amor de Cristo Jesús. Aceptó a Cristo Jesús. Pero por otro lado tenemos al ladrón en la cruz. Él no vaciló. El Espíritu Santo lo estuvo llamando, lo estuvo llamando, lo estuvo llamando, lo estuvo llamando. ¡Qué maravilla! Y aceptó a Cristo Jesús en el último momento de su vida. Por favor, hermano, tú no esperes llegar al último momento de tu vida para acercarte a Jesús. Tú no esperes llegar hasta el último momento de tu vida para aceptar a Cristo Jesús. A lo mejor estás alejado de Dios, a lo mejor estás separado de Dios. Un día alguien dijo, pastor, yo voy a regresar a la iglesia cuando escuche lo de la ley dominical. Un muchacho le dijo a su papá, papá, cuando yo sea un viejo voy a regresar a Cristo Jesús. Pasaron unos años, en un accidente quedó inválido. Y así regresó a Cristo Jesús. Hoy, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos ese Pilato que estamos dejando que otros decidan por nosotros? ¿Somos Simón que estamos dispuestos a cargar la cruz con Cristo Jesús? ¿O somos ese ladrón en la cruz que aceptamos que somos pecadores? Que aceptamos que no merecemos la gracia maravillosa de Jesús. Pero que le decimos, Señor, acuérdate, acuérdate de mí. ¿Quién eres tú? ¿Sabes? En algún momento hemos sido las tres personas al mismo tiempo, en diferentes circunstancias. Porque a veces hemos dejado que otros decidan por nosotros. A veces estamos dispuestos a llevar la cruz de Jesús y a veces no. Pero sobre todo, hemos sido como ese ladrón que le dice, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es mi oración. Que en este sábado tu ruego, tu plegaria sea, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No porque soy bueno, sino porque reconozco mis pecados. Como el ladrón le dijo a Jesús. Como el ladrón le dijo a Jesús. Tú y yo, como el ladrón le dijo a su compañero, tú y yo estamos aquí porque merecemos, pero Jesús no ha hecho nada. Vamos a Jesús y digámosle, Señor, acepto que hemos pecado, pero cambia nuestra vida, pero transforma nuestra vida. Y Jesús estará listo para perdonar tu pasado, para darte una nueva oportunidad. ¿Quieres decirle al Señor Jesús que entre a tu vida esta noche? ¿Cuántos allí en su hogar, allí con su familia, donde estés, quieres decirle a Dios, Señor, transforma mi vida? Transforma mi vida. Yo quiero decirle eso a Jesús esta noche. ¿Tú también? Vamos a orar para terminar. Señor, ese último viernes antes de tu muerte, pasaron muchas cosas extraordinarias. Todo el pueblo judío tomó decisiones. Si vamos con los sacerdotes y escribas, el sumo sacerdote aceptó como su rey, como su jefe, al rey de Roma. Y dijo, nosotros no tenemos otro rey. Nosotros no tenemos otro rey, dijo el sumo sacerdote. Pilato y su esposa tomaron decisiones. La gente, embaucada por los líderes religiosos, tomaron su decisión. Simón tomó su decisión. Pero lo más sorprendente es que el ladrón en la cruz tomó la mejor decisión de todas. Aceptó que era un pecador y exclamó una oración poderosa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de nosotros, Señor. Somos malos, somos pecadores, pero queremos entregarnos a ti por completo. Hoy te decimos que queremos ser completamente tuyos. Solo tuyos, Señor. Solo tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén. Que tengan un feliz sábado. Nos vemos mañana para iniciar con nuestro culto. Que Dios les bendiga. Pasen la vida.